Mi encuentro con el tejido comienza en plena adolescencia, 15 años, cuando quería empezar a hacer mi ropa. Y hacer mi ropa y bordar mi ropa. Y con abuela bordadora, tejedora, tías bordadoras, entonces, digamos, de una manera también muy autodidacta, empecé a intervenir lo que me quería poner. Pero posteriormente empecé a trabajar con arqueología, cuando ya entro a la universidad y empiezo a ver que en Antioquia había unos vacíos enormes frente a cómo se tejía. Entonces, como cuáles eran los tejidos de siempre, hace 1000 años, pues, cómo era el tejido acá. Y mi pregunta fue por los tejidos arqueológicos en Antioquia, y no existe. Entonces, digamos que eso fue como otra curiosidad y otra entrada al mundo del tejido y la memoria que me conectó, ¿cierto? Entonces, y en esa búsqueda me fui a vivir a Argentina y me fui a estudiar tejeduría andina y estuve 2 años estudiando técnicas tradicionales de tejido en los Andes. Entonces ya luego regresé, finalicé un trabajo de grado que se llamó Improntas de Tejido en Antioquia y digamos que en un momento de la vida eso que era el oficio y la pasión, yo quería que fuera mi trabajo. Y entonces empecé a pensar el tejido como metodología para generar encuentros y conversaciones. Y en el año 2007, con Natalia Quiseno, una investigadora del INER, vimos la posibilidad de hacer, digamos, un primer experimento, de hacer muy explícito la construcción de memoria con los oficios, y ahí el oficio fue el tejido. Entonces ahí sí fue como explorar el tejido como metodología de trabajo. Y en ese momento pues no hablábamos de diálogo de saberes, en ese momento digamos no eran las palabras pues como que articulaban el trabajo, pero veíamos que era una fuente como de intercambio muy interesante. Y digamos eso abrió todo un camino en el que seguí inquieta pues desde lo más personal, por aprender técnicas, maneras de hacer y que fueran siempre metáforas de los temas que íbamos trabajando desde una pregunta también más académica. Entonces, hacer muñecas era trabajar como ese primer momento de pasado y niñez y un poco relatos de vida, pero entonces, por ejemplo, hacer quitapesares, que es todo un trabajo, digamos que se ha ido como consolidando y ya es como que ya la gente conoce los quitapesares. Fue un poco trabajando como el tema de reparación y trabajar las colchas de retazos, no era solamente trabajar como en esa técnica, sino entender espacios de reconciliación. Entonces digamos que eso, cada uno de las técnicas con las que fui explorando era una técnica que permitía hablar de un sentido alrededor de palabras y significados, hasta que vamos ahora donde se hacen bordados, se hacen otros asuntos, pero no desconectados nunca. O sea, y es entender la potencia del tejido, cuando en un momento como el oficio artesanal también es lenguaje, es narrativa, entonces remendar ya no es solamente cubrir un hueco real físico en la tela, sino que estamos remendando, o sea, que cada uno de los elementos de la aguja, el hilo, la técnica, entonces uno habla de trabajemos tela sobre tela, como nos lo enseñaron las mujeres de Mampuján en el 2011, cuando en el primer encuentro que hicimos de tejedoras en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, nos reunimos 4 costureros, en ese momento era Sonsón, estaba el Parque de los Sueños Justos aquí en Medellín, estaba el costurero de Moravia y las tejedoras de Mampuján, ellas cada una compartiendo sus técnicas y empezamos a entender que la tela sobre tela como técnica era potentísima, porque o sea, hay una memoria que construimos en colectivo y hay como una tela base de lo que sabemos que fue lo que nos pasó, pero si cada uno empieza a poner su parte, es como hacer esas capas de memoria y que de alguna manera cuando uno dice la memoria tiene que ser polifónica, entendemos que la tela sobre tela empieza a hacer eso, entonces es como cada una de esas técnicas empieza a ser narrativa real, pero además una materialidad, un artefacto,
un vehículo para hacer memoria. Entonces, digamos que eso ha sido muy bonito porque desde que inicié pensando pues como en eso de intervenir esa ropa y bordar y querer aprender, digamos, eso ha ido trascendiendo en sentidos significados, que es lo que ahora desarrollamos. Tejer para mí es el lugar más seguro, pues es el lugar seguro, pero además es un lugar en el que en el que como soy más yo, y eso es para mí muy importante, porque con este tiempo tan rápido, sacar el tiempo para coser, para mí es un gran privilegio, porque además es el silencio, o sea, yo tejo en silencio, aunque, bueno, me gusta oír cuentos cuando tejo, entonces a veces pongo literatura para oír, mientras tanto voy cosiendo, pero realmente son como los tiempos de la vida más, o sea, ese es el tiempo de la vida que para mí es el mayor regalo. La actividad de tejer, digamos que es de las actividades yo creo que más humanos nos hace, ¿no? Yo te decía ahorita como que después de la rueda, construir las agujas y hacer nuestra ropa, yo creo que eso fue un salto enorme. Y ni pensar luego como con toda la invención del telar y todo lo que eso significa frente al abrigo, ¿no? Frente a cubrirnos y protegernos de ese afuera. Entonces digamos que cuando eso como que lo tomamos como consciente, además como una tecnología súper como increíble, ¿no? Esa tecnología de la costura, del telar y la creación de las telas, yo creo que empecé a encontrar unas pistas muy interesantes. Y entender que se teje en colectivo desde siempre, ¿sí? Y que se transmite el oficio del tejido como un saber que se tiene que cuidar, pero que se transmite también en colectivo. O sea, de hecho, como los mitos, nuestra cultura en Occidente y en América está llena de eso, de quién fue la primera tejedora que dio el poder de tejer a otras. Pero entonces lo encontramos en Ariadna, lo encontramos, o sea, el tejido, digamos, estructurado como cultura, ¿no? Como una forma de conocer y de saber. Entonces, digamos que en esas exploraciones ha sido central entender que hay dos dimensiones, de lo individual y lo colectivo. Esa tejedora que elige a un aprendiz y le enseña el oficio, y esa que aprende luego le enseña a otras a tejer, que es como Gualequerú, que es la araña tejedora para la cultura guayú, ¿cierto? O sea, Gualequerú es la que enseña a tejer a otros, ¿cierto? Y ellas después hacen chinchorros, hacen mantas, pero entonces es como siempre en esas pistas es que uno entiende ese nivel individual y colectivo del tejido. Como que uno de los asuntos como que he encontrado interesantes es que en general las mujeres, cuando hablo, bueno, me voy a situar en un asunto porque hablo de las mujeres como si el oficio del tejido fuera exclusivamente de mujeres. Y no es así, ¿cierto? El tejido no es solo una actividad femenina. Ha sido una actividad muy feminizada, pero no es solo femenina, y de hecho, como tradicionalmente, quienes manejaron el telar fueron hombres, no mujeres. O sea, como en la colonia o en los primeros momentos en América Latina, cuando llegaron, las mujeres siguieron tejiendo en sus telares tradicionales y los hombres tejieron en el telar, una actividad masculina. Y vos encontrás esa actividad masculina hoy, por ejemplo, en la Sierra Nevada, que los hombres son los que se hacen su tejido del traje, su tosoma, ¿cierto? O sea, que también hay que entender pues que no es solo de mujeres. Pero especialmente a mí me interesa esos tejidos que hacen las mujeres, ¿sí? No un asunto excluyente, sino que también para mí es un acto de reivindicación, de cómo esos oficios que han sido feminizados y restados en valor realmente tienen una estructura, o sea, han estructurado las familias, o sea, en Antioquia especialmente, las mujeres, madres cabezas de familia que se han dedicado a ser costureras, pues es increíble, o incluso las obreras de la industria textil que levantó esta ciudad,
fueron mujeres, ¿cierto? Entonces, como que a mí me interesa más, digamos, seguirle la pista al tejido y a todas sus formas, digamos, porque cuando hablo de tejido también hablo como un asunto amplio, ¿no? Entendiendo que hay muchas técnicas, que el tejido no es solamente lo que se hace con agujas, sino que lo pongo como un asunto más amplio que contenga el bordado, el tejido, la costura, para que tengamos como esos acuerdos, para que no pensemos que solamente es como la aguja o el crochet. Entonces, a mí en particularmente sí me interesa más esas mujeres que tejen, y que tejen cuando tejen y que transforman cuando tejen, ¿cierto? Entonces, por ahí es como la exploración, y en las búsquedas como desde lo más cultural, desde lo más antropológico, desde lo más arqueológico, hay una constante de esas mujeres que han tejido, que transmiten los conocimientos a través del tejido. En Perú, por ejemplo, es muy interesante los quipus, que es de lo poco que se conserva como un lenguaje tejido, y era la forma en que se hacían nudos para llevar una contabilidad, pero recientemente leía un artículo donde decían, no, pero es que no solamente era como para contar, como hacer un seguimiento, sino que por la textura del hilo, por el material que usaban, realmente habían ahí otros códigos que permitían transferir un conocimiento. Y en la Segunda Guerra Mundial las mujeres tejían suéteres como en la clave Morse. Entonces un punto equivalía a un código, y entonces cuando tú recibías, tú llevabas el busito tejido, pero realmente era para mandar informaciones de un lugar a otro. Entonces es como entender que es de una riqueza pues como increíble, y que hay ejemplos infinitos, pues, pero digamos que eso sí da como mucho piso para seguirse inspirando, digamos, y seguir explorando la potencia del tejido más allá de una técnica, más allá de una herramienta. Y de hecho, pues para mí no es una herramienta, para mí es una práctica, para mí es metáfora de la vida, pero una metáfora que se materializa, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí hay toda una fuerza muy enorme. Cuando llegamos a la Comuna 13, empezar a hacer ese trabajo de tejer la memoria en la Comuna 13, digamos, habían pasado 5 años de las operaciones Orión Mariscal, y nosotras no llegamos a preguntar por qué pasó, cómo pasó. Nosotros queríamos encontrarnos con las mujeres y entender sus trayectorias y sus dinámicas, qué las había llevado ahí y qué historias de vida habían ahí, que era necesario contar, porque era un tiempo en que también habían muchos, o sea, estaba realmente muy reciente lo que había pasado, había mucha estigmatización de quiénes eran quienes vivían ahí en la Comuna 13. Entonces, nosotras queríamos abordar el trabajo desde la vida, no desde las pérdidas un poco. Y eso nos llevó a acercarnos distinto. Igual trabajamos con grupos de mujeres que eran grupos de la tercera edad, madres comunitarias, las mujeres, en ese momento la cárcel del Buen Pastor estaba ahí en la 13, trabajamos en la cárcel también, trabajamos con las mujeres de AMI. Entonces era como poder entender a muchas voces cuáles eran las vidas de las mujeres que estaban ahí. Y esas mujeres que sobreviven, y esas mujeres que seguían sosteniendo los barrios, desde los grupos a los que hacían parte, que era el cuidado de los niños, el acoger a otros adultos mayores, las mujeres de AMI, con las mujeres de AMI haciendo ese trabajo tan fundamental de reivindicación de derechos, ¿cierto? Entonces, digamos que queríamos era preguntarnos por esas vidas que hacen posible que, como remendar lo cotidiano que la guerra rompió. Entonces, incluso el proyecto era muy bonito porque muchos de los trabajos eran, por ejemplo, uno de los talleres era tomar un objeto que ya estaba destruido y tejerlo. Entonces, eso era como trabajar la técnica de envolver el objeto. Entonces, por ejemplo, había unas sillas súper deterioradas, y entonces con las sillas se volvía como a tapizar, ¿no?, a partir de una técnica de tejido. Por ejemplo, con AMI
fue un tejedor, Leonardo Benítez, el que trabajó con ellas. Y era esa relación de esos hombres tejedores también y ofrecer en AMI como ese acercamiento y era construir a partir de cuadros chiquitos cosas más grandes. O sea, cada uno de los elementos fue muy interesante como para poder poner las discusiones centrales de esas organizaciones. Yo trabajé especialmente con el tema de muñecas de trapo con las madres comunitarias y trabajamos quitapesares en la cárcel y era un asunto del cuidado, ¿cierto? De no te sientas sola y con los niños tú no estás solo, con las muñecas también. Entonces digamos que en ese momento, y creo que sigue siendo ahora también esas preguntas, que la pregunta no es solo por el dolor, el sufrimiento, el daño, aunque se parte de ahí, para poder saber que se remienda, ¿cierto? Pero era reivindicar esas vidas y esas manos que siguen construyendo a pesar de todo. ¿Sí? Porque es eso, o sea, quien teje la memoria es alguien que está en este presente, ¿cierto? Y entonces reivindica a quien no está, dignifica la vida, ¿cierto? Pero es quien está. Entonces, y esas vidas ya hay que reconocerlas, ¿cierto? Entonces digamos que esa línea se ha mantenido y es esa potencia, porque además es cuando uno llega y dice quiénes cosen, y siempre es un saber como extendido, como que, pero eso sí, mientras que yo digo, ¿quiénes dibujan? ¿Cierto? Entonces parece como que hay ahí como un trabajo como importante. Entonces digamos que cuando iniciamos en el 2007 eso fue lo que encontramos y era en medio de la ciudad, ¿cierto? Como que era entender la ciudad ahí. Pero luego nos fuimos para el campo, pues nos fuimos para la ruralidad y era irse para Sonsón, pues en el oriente lejano, más lejano, pues en el suroriente antioqueño. Y encontramos que eso seguía pasando, que quienes llegaban a tejer se conectaban, ¿no? Que procesos que se van conectando. Entonces, digamos que la esencia de construir y tejer memoria tiene que ver como generar espacios de encuentro, porque se hace siempre en colectivo. Eso sí es muy importante desde el inicio, porque entendemos que ese tema de reconstruir el tejido social no puede ser solo frase, no puede ser solo metáfora, que además es muy rica en las ciencias sociales y se usa para muchos asuntos, sino hacerlo práctica. Entonces, en ese tejer o reconstruir el tejido social es en colectivo, cuando tú te encuentras con otro, escuchas al otro, compartimos unos intereses y a partir de eso vamos entre todos como tratando de comprender qué nos ha pasado como sociedad. Pero hay un asunto muy orgánico también, o sea, como que es que se va haciendo y esas conversaciones van surgiendo también a partir de un interés que puede ser el oficio. Muchas de las mujeres con las que trabajamos llegan porque quieren aprender a coser y entonces emocionadas con que yo quiero aprender a hacer ese bordado, esa puntada, pero cuando llegan a esos espacios se encuentran que es más allá de esa puntada o que incluso esa puntada significa algo, como que sabemos que una basta, que es la puntada más simple, que es una por arriba, una por debajo, es como un paso, que cada cosa se hace paso a paso, como un proceso. Y que un tejido nunca está hecho de inicio, o sea, que necesitamos tiempo de vida para poner ahí. Y que eso implica elaborar los duelos, que implica preparar la tela para poder saber qué vamos a ver. Y preparar la tela es disponernos a estar con otro. También es como te dispones a la palabra, pero también le puedes dar cabida al silencio. Y eso es como de las cualidades del tejido, que es una memoria que también te permite el silencio. Y entonces ahí empiezan asuntos donde nos vamos encontrando como el arte y la representación, ¿cierto? Porque lo que se construye ahí, digamos, hace parte de asuntos que son muy indecibles o que las palabras no alcanzan solo la palabra no alcanza a abarcar. Entonces, hay trabajos que se empiezan a hacer y estoy pensando, por ejemplo,
en tejidos que se empiezan a ser muy conocidos en el país, por ejemplo los de las mujeres de Mampuján, cuando ellas bordan y trabajan la masacre del Salado, ¿cierto? Y en esos tejidos, o su desplazamiento, que cito, el desplazamiento de Mampuján en el 2000, cuando hacen escenas súper concretas de la abuela que no puede caminar y 2 personas se la llevan en una tela para poderla sacar en el momento del desplazamiento, ¿cierto? Pero cuando tú las ves tejidas, encontrás como toda la dimensión de la historia, porque es como si te volvieran a representar eso que una palabra como que no alcanza, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a encontrar esa potencia que tiene el tejido como práctica, pero también como representación. Y que si bien, digamos, yo no concibo el tejido que hacemos como arte propiamente, para mí, vamos, hace parte de las prácticas artísticas, ¿cierto? Porque digamos que lo que convocamos ahí es lo creativo, ¿sí? Porque tampoco me parece instrumentalizar el arte, ¿sí? O sea, como que no todo es arte. Y hoy en el país, digamos, encontramos en el arte esa capacidad de conmover, ¿sí? Y creo que por eso entonces ahora es como que arte y reconciliación parece fórmula. Entonces yo sí siento como que el encuentro y el hacer, el compartir esos oficios son prácticas artísticas que evidentemente lo que hacen es convocar la creatividad y generar espacios para que emerja la palabra, para que emerja la representación, para que emerja, digamos, eso que nos conecta con otros, que, como lo más humano, ¿sí? Entonces hay como maneras en que eso pasa, pero no lo podría ver como una fórmula, ¿sí? Y también siento que entonces no porque todos tejamos ya se hace memoria y ya todos somos tejedores de la memoria, no. Creo que también ahí el asunto son valorar esos procesos y esos saberes que se hacen con los demás, con nosotros. Porque tampoco es descentrar la figura del artista frente a lo que tiene que decir como ciudadano, como que sujeto que se está preguntando y también confrontando a nivel político lo que pasa, ¿sí? Entonces tampoco me parece justo pues como descentrar ese lugar del artista y del arte en una sociedad. Hacemos prácticas artísticas y vemos su riqueza y su potencia, por eso que nos conecta a lo humano. Pero también creo que en esa fórmula como arte, memoria, reconciliación, tampoco es un camino expedito. O sea, no, entonces construimos juntos, esa construcción conjunta es memoria y después de esa construcción conjunta que es la memoria, inmediatamente entonces nos reconciliamos. Yo creo que como empezamos en el 2009, que estábamos buscando sentidos realmente de qué eran memoria, verdad, justicia, reparación, hoy tenemos que preguntarnos qué es la reconciliación. Porque Castillejos habla de un asunto que a mí me ha interesado mucho en este tiempo y es como el evangelio del perdón y la reconciliación. Como si eso fuera, en sociedades en transición, eso fuera el lugar de llegada, ¿sí? Y creo que no es el lugar de llegada. O sea, creo que hablar hoy de reconciliación en los ejercicios de memoria es entender los sentidos y las dificultades que eso tiene. Y que también hay que darle lugar a las víctimas que no quieren hoy perdonar y oír esas voces. Y entender en la dimensión del humano lo difícil que es reconciliarse con el otro. O sea, entonces no es pensar que esto es como todo un camino expedito de paso a paso y que eso se cumple, porque lo que yo me encuentro todo el tiempo es unos grandes retos hoy como país y me encuentro con los grupos con los que trabajamos como la duda y la angustia de yo no sé si soy capaz de sentarme hoy con un guerrillero, pero cuando entonces empiezan a pensar, y que es una conversación que hemos empezado a tener, por ejemplo, con el costurero Tejedoras por la Memoria de Sonsón, o con las mujeres de la red de Tejedoras por la Memoria y la Vida del grupo de Medellín, ¿cómo será eso? Y claro, cuando lo piensan como metodología de encuentro, empiezan a hacer lo posible, como cómo no enseñarle a otro que este es un lugar para encontrarnos, pero eso no sabe, es como un laboratorio. ¿Qué sale de ahí? Yo no sé si sale una cosa que le nombramos reconciliación o qué sale de ahí. De hecho,
con la reconciliación, una definición que se ha ido construyendo es la posibilidad de hacer algo juntos, ¿sí? Y encontrarnos en unos intereses de construir algo común. Por ahora va ese sentido de la reconciliación, ¿cierto? Y eso nos da pistas para saber hoy cómo nos pensamos esas transiciones, ¿cierto? Y cómo nos pensamos que lo fundamental en la reconciliación es el encuentro, mirarse a los ojos. Lo demás, que son todas las figuras que tenemos que ir construyendo para ser posible, bueno, en fin, creo que eso es en lo que es nuestra tarea hoy. Creo que desde el tejido se van construyendo unas rutas, ¿sí? Pero unas rutas que toman tiempo, y es el tiempo como de la vida de las personas, que van poquito a poco entendiendo que eso, así como cuando se dedican, quieren un proyecto de bordado y saben que no lo van a terminar en 2 horas, que necesitan ir, así mismo va pasando como con este asunto, y creo que es un asunto como país, como puntada a puntada, y eso es como muy, parece muy cliché, pero cuando vos sos tejedor sabes que es puntada a puntada, no hay otro camino, ¿cierto? O sea, como que también eso como que te aterriza, y que en ese puntada a puntada surgen relaciones, surgen encuentros, pero también desencuentros, y eso es central. O sea, no podemos pensar que sobre todo desde las víctimas, su obligación es el perdón y la reconciliación. Pues como sociedad yo creo que no tenemos por qué exigirles que esa es su responsabilidad. Y creo que estos espacios lo que empiezan a crear es eso, como encontrémonos a ver qué pasa. Es la posibilidad, no es una fórmula. Y también depende mucho del lugar. O sea, cuando empezamos nosotras a tejer, a bordar, era justicia y paz. Y los sentidos que teníamos ahí eran otros, eran muy distintos. O sea, era sentirse impotente porque la voz del victimario era la que estaba de protagonista, y él me decía simplemente no me acuerdo. Yo no me acuerdo de eso. Y con eso en la audiencia yo ya quedaba sin otro argumento cuando yo sé que hay otras cosas. Hoy el escenario es distinto, y la posibilidad de un escenario, una comisión de la verdad, se abre desde otras potencias. Entonces hablar de verdad hoy es muy distinto, o tiene otros sentidos, como este camino recorrido nos hace poner otros retos y otras posibilidades. Y eso se ha ido tejiendo, realmente se ha ido tejiendo, ¿cierto? Entonces creo que ese es el escenario hoy, ¿no? Como que no pensemos en las fórmulas. No pensemos en las fórmulas, porque este encuentro es de uno a uno, es de uno a uno. O sea, no podemos pensar lo que se va a transformar de otra cosa, sino así. Pero lo que sí es cierto es tejer era todo lo que quería, tejer era todo lo que hacía. Porque no es como el viaje a Ítaca, es tejer, es el viaje, no llegar a Ítaca. Y creo que ahí es donde está, es el gesto de seguir tejiendo, como persistencia. O sea, uno termina uno y quiere tomar otro porque no quiere que termine, pues como la labor no se termina ahí. Pues, y es así siempre. Y creo que hay como asuntos frente al lugar de las tejedoras como artistas, ¿o no? ¿Cierto? Que es como algo que estabas diciendo al inicio, y creo que es que lo que sucede es que son representaciones con un alto valor estético, ¿sí? Y que lo que permiten es encontrar también esas diversidades de la belleza, ¿sí? Que no hay una forma de lo bello, ¿sí? Y creo que eso es también muy, muy interesante para nosotras, porque también hay algún momento donde una frase era como ser tejedoras y ser artistas y tejedoras de nuestra vida, ¿sí? Porque es entender que frente a eso que se rompe, uno vuelve y lo recompone, ¿cierto? Lo recompone, y lo recompone de la manera más bella y de la mejor posible que se puede, ¿sí? Y ahí entonces surgen unas estéticas del dolor y el sufrimiento importantísimas. Y que entonces de alguna manera vos podrías decir, claro, eso también es arte, claro. Pero digamos que creo que es bonito también como a cada cosa darle un lugar, entenderlo, hilarlo fino, pero es
como para eso, para no hacer fórmulas. Si una cosa es una cosa y perdemos de vista la riqueza que hay en todas, como en esos encuentros, ¿sí? Porque son encuentros. Creo que eso no se puede perder de vista. Y que también María Teresa Uribe, citando a Hannah Arendt, decía eso, como que lo que pasa en la esfera íntima, lo que tiene que ver con los grandes dolores, como que solo a través del arte y la literatura yo creo que podemos contarlo. Y es como solo eso que nos toca y nos conmueve, es posible transmitir al otro de qué va, ¿cierto? Como de qué va la cosa, pero para poder transformarla. O sea, no basta hacerlo, o sea, no basta hacer un tejido, ese tejido tiene que transformar al que ve, al que lo ve, porque es una obra en dos vías, el que la hace y el que la ve, ¿cierto? Y el que la ve tiene que entender eso que está ahí y que además con los tejidos particularmente uno generalmente se acerca a una tela tocándola, porque requiere ese uno a uno, incluso cuando la obra no tiene a la tejedora, o sea, cuando el tejido no tiene a la tejedora. Si tú te pones a mirar cómo se hace, vos coges una tela o cuando vas a comprar la ropa, lo primero es que vos querés sentirla. Y eso sigue siendo así de potente, o sea, para conmover desde esta práctica del tejido necesitas tocar, pues. Okay. Son acciones políticas feminizadas y que hay un asunto muy importante en esto, y es de la casa a la plaza, como nos han enseñado en el Oriente, y que eso íntimo que estaba solo en la esfera del costurero de las tías, eso íntimo que estaba solo en la casa, y eso, digamos, esos duelos a puerta cerrada, en un momento hoy, con estas propuestas que tenemos de tejido y memoria, es que salen a la calle, salen a la plaza. Y en eso, esas son acciones políticas feminizadas, y desde el mejor sentido, cuando es el arte feminista, ¿cierto? Y que son unas feministas que empiezan a pensarse el arte distinto, reivindicando también la voz y la palabra de las mujeres. Y esa voz y esa palabra están en oficios como la costura, el bordado, el tejido, y cómo lo sacamos a la calle, ¿sí? Y ahí entonces también ocupamos y habitamos lo público de otra manera. Y creo que ahí hay otra, digamos, otra beta fundamental de esta labor.